dos y listo. Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí reunidos para trabajar la exposición en la fase 3 de planificación de la reseña crítica en el curso de aprendizaje autónomo. Nuestra tutora es la profesora Blanca Estela Bernete. Los integrantes del grupo colaborativo son María Isabel Castro, Silena Camargo, Caterine Martínez y Sonia Tahuada. Es muy importante para nosotros expresar todos los aportes y la reseña que hemos desarrollado, y para este trabajo el propósito es realizar el análisis y las deducciones concluyentes relacionadas a la planificación de un aprendizaje autónomo. Este tuvo un proceso que se dio a través de unas etapas donde cada una de las participantes pues empezaron a desarrollar los aportes que consistían en realizar unas lecturas autorreguladas inicialmente, luego se completaban unas matrices establecidas en la guía, se realizaba una reseña crítica a partir de las matrices desarrolladas y al final se hace una exposición grupal y las conclusiones. Entonces yo en este momento les voy a empezar a hablar sobre la reseña crítica que orienté con relación a las orientaciones para la docencia del autor Crispin. Este promueve el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes en aprender a aprender. Entonces, en esta reseña crítica voy a plantear desde el punto de vista particular, pues teniendo en cuenta todo lo que la autora establece y los autores que le apoyan en este escrito, en este libro, ya que ellos pretenden cooperar en la formación de los profesores universitarios para que actúen como agentes pedagógicos estratégicos, promoviendo el desarrollo de las habilidades y actitudes de los estudiantes en aprender a aprender. Es así que ellos proporcionan unas estrategias para que los profesores integren el desarrollo de las habilidades y las actitudes en el proceso de educación superior, teniendo en cuenta la cultura cómo ésta puede afectar en los métodos de aprendizaje y cómo estos aspectos se deben ver atendidos por los maestros para brindar una educación de calidad. Es muy importante para mí lo que nos ofrece este texto, ya que es muy completo, bien pensado. Cada unidad tiene criterios muy importantes donde proporcionan a los docentes herramientas que sirven de insumo para el quehacer muy importante de los docentes con relación a los estudiantes, ya que estos se van a sentir capaces a la hora de trabajar en grupo y aplicar pues lo que ellos han aprendido. También estas herramientas nos sirven de insumo como docentes para el quehacer, ya que generan un fortalecimiento de las habilidades necesarias para llevar ese conocimiento a los estudiantes. En este texto pues yo no encontré ninguna contradicción, me pareció muy claro, argumentativo, reflexivo, incita a que los docentes tengan una visión pues muy clara sobre la forma de educar. Y teniendo en cuenta todo esto desde el contexto particular donde me desenvuelvo, pues considero que los maestros deben de tener estrategias y procesos de enseñanza que puedan permitir a los estudiantes enriquecer su proceso de aprendizaje, donde puedan planificar, crear ambientes adecuados y realizar unas adaptaciones a nivel grupal. El trabajo cooperativo es también fundamental y este texto está escrito, cada uno de sus capítulos, para que el lector, tanto los docentes como los estudiantes, pues vayan leyéndolo de acuerdo a su necesidad particular. Esto se da dentro de unos entornos académicos que se pueden usar desde las diferentes culturas, por eso es un texto muy rico, muy sustancioso, porque se puede utilizar desde diferentes culturas, contextos, épocas, y esto servirá como insumo para favorecer los procesos de enseñanza.
A su vez, menciona lo de las herramientas informáticas y esto le da una particularidad importante ya que es un texto actualizado que va a generar procesos de aprendizaje oportunos, que va a generar autonomía y que va a ser argumentado desde los distintos elementos que se requieran a la hora de aprender. Le va a permitir la toma de decisiones al aprendiz y al docente, generándole pues importantes aportes donde va a promover un aprendizaje útil y positivo. ¿Listo? Yo les voy a retroalimentar la reseña crítica a la compañera. Lo que ella nos está proponiendo es muy cierto y comparto su postura, ¿cierto? Donde el docente es un agente de cambio, el cual promueve estrategia para que sus estudiantes desarrollen actividades de acuerdo a sus propias necesidades, teniendo en cuenta que cada uno de ellos presentan algunas problemas de aprendizaje y ahí es donde el docente es un gran gestor, es decir, donde él promueve actividades para dichas dificultades y permitirles un avance progresivo. Con referente a las nuevas tecnologías, es cierto que esto ha sido como un boom. Muy pocos docentes tienen la oportunidad de trabajar estas herramientas con sus estudiantes, quizás porque se les dificulta el manejo y es aquí donde ellos tienen la oportunidad de capacitarse para poder llegar con esas herramientas necesarias a un aula de clase. Esa es la intervención que quise hacerle a la compañera Maritza. Gracias, compañera. Me parece muy importante tus aportes ya que enriquecen en este proceso de aprendizaje. Gracias. Bueno, con referente a mi reseña, quiero compartirles 3 pequeños pasos que tuve en cuenta al realizarla. La primera, una proyección de texto que tiene como objetivo desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes para adquirir un conocimiento independiente, ¿cierto? Y también colectivo. Entonces, permitir que él, ¿cierto? Primero pueda absorber, tener esa forma crítica de comprender aquellos textos o informaciones para después compartirlos con un grupo, como lo estamos haciendo en este momento. Cada una de nosotras elaboró una reseña y luego la llevamos a la práctica. Acá tenemos otra pauta en la cual el autor Christine plantea, cierto, que los docentes debemos estar capacitados para orientar y formar a nuestros estudiantes en una enseñanza-aprendizaje, para poder actuar, investigar y ser creativos. Como le hice la retroalimentación a la compañera, ¿cierto? Debemos estar en ese paso a paso de estar preparándonos para poder llevarles nuevas herramientas de motivación a las aulas de clases. Como trascendencia, en el texto pudimos ver muchas aplicaciones, como desarrollar habilidades, destrezas en los estudiantes para construir conocimientos independientes y capacitar a los profesores para que ahí podamos ser guías, podamos ser un instrumento y darle esa libertad a ellos de adquirir un conocimiento autónomo. Con referente a mi reseña, quiero compartirle un poquito. Aquí yo pude aplicar, ¿verdad? E interpretar que existen normas donde el docente pone en práctica y implementa el desarrollo de estrategias metodológicas, cognitivas, para que un grupo avance.
implementando los valores. Recuerden que esta parte siempre debe estar implementada en nuestro entorno, el cual permite la confianza docente-estudiantes en el proceso de aprendizaje, llevando a la mano las herramientas tecnológicas que han permitido de forma progresiva un avance de manera metacognitiva. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Muy bien, compañera Caterine. Y sí, estoy muy de acuerdo con lo que expones en tu reseña. Y es verdad que en la realidad que estamos viviendo en esta sociedad del conocimiento, es muy importante. O sea, la educación en sí está en constante cambio. Y esos retos que presenta la educación, es muy importante que los docentes estén siempre capacitándose, investigando sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque el estudiante es el protagonista. Y entonces el docente debe de brindarle y garantizarle a los estudiantes una educación de calidad, una formación para la vida. Entonces, estoy de acuerdo y me gusta lo que plantea Crispin en cuanto a las orientaciones para la docencia, porque nos brinda pautas, elementos y recursos muy importantes que podemos tener en cuenta para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Quería agregarte un poco acerca de como docente, de la importancia de las estrategias que debe utilizar el docente. Y nosotros como docentes debemos de reflexionar sobre esas estrategias. Debemos reflexionarlas, analizar si son acordes a las necesidades que presentan el estudiante y a las necesidades del mismo contexto. Entonces, nosotros como docentes debemos de buscar nuevas estrategias con las cuales podamos guiar y acompañar al estudiante para que éste sea capaz de mejorar o de transformar su propio y tener un control de su propio aprendizaje. Ahora que estamos en esta sociedad, que es importante formar estudiantes que sean competentes. Entonces, esa es una manera de permitirle al estudiante que sea autónomo en su propio aprendizaje. Entonces, ese es mi aporte. No sé si están de acuerdo. No, claro que sí, lo que dice cada estudiante, ¿cierto? Tiene sus propias dificultades. Sabemos que en el campo educativo se presentan diferentes problemas de aprendizaje, entonces para cada niño hay una actividad diferente, no podemos darle una actividad por decir, las sumas a un niño que tiene miopía, exacto, sí, y tratar de buscar esa estrategia para que él avance, no estancarlo y que no progrese. Entonces sí, ahí tienen mucha razón, y es lo que le hace falta a los docentes. Entonces, muchas veces queremos ser docentes, pero no aplicarlo a la práctica. Entonces, es ahí. Gracias, compañera. Yo quiero aportar también un poquito con relación a el autor Crispin, que él en su texto también, pues, de forma muy rica nos habla del pensamiento crítico y la forma como a través de este se puede crear, pues, un conocimiento sólido. ¿Por qué? Porque esto va centrado en el criterio personal, donde cada aprendiz o cada ente educativo en particular puede dar unas razones importantes sobre lo que le dice un texto y sobre lo que se escribe en ese mismo texto. Entonces es muy, muy importante también dentro de todo este proceso del aprendizaje autónomo la criticidad, porque este responde a un concepto relevante que tiene desde la particularidad de quien aprende y quien educa en los procesos para determinar, pues, expectativas importantes y adecuadas con relación a las temáticas desarrolladas o que se van a desarrollar en un entorno académico.
Bueno, compañera, muy importante y muy nutritivo sus aportes y bueno, también quiero compartir desde, desde el autor Crispin 2016, donde él habla que la formación de los profesores universitarios para el desarrollo de habilidades son necesarias para el aprendizaje autónomo desde una perspectiva intercultural, ¿cierto? Y también muy importante de lo que compartía la compañera Silena, de ese apoyo a los estudiantes, ¿cierto? Porque hoy en día se ve también la deserción, ¿cierto? O desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Entonces, el docente debe ser muy preparado y tener esa mirada aún más allá de qué le ocurre a ese estudiante, ¿ya? Cómo podemos articular para que él lleve esa educación, esa formación autónoma y regulada y pueda sostenerse y culminar exitosamente sus estudios. Era como que el aporte que también les quería hacer, estimada compañera. Gracias. Muy bien, compañera Sonia, gracias. Bueno, Continúo, sí, continúo con mi reseña. Bueno, mi reseña crítica es sobre el autor Joan Ruiz, El aprendizaje autónomo en la educación superior. Este autor desarrolla un libro de educación de manera general. Él se centra en el contexto actual y nos señala la importancia de profundizar en esa sociedad del conocimiento que estamos ahora actualmente. Y él nos dice de que es importante que los docentes transformen sus pautas tradicionales, su organización y el trabajo pedagógico a dar respuesta a esos cambios que vive la sociedad actual. Por tanto, el libro de Rue está conformado o lo divide en 3 partes grandes, muy enriquecedores para el docente, y es sobre los argumentos y justificaciones, planificar la intervención, críticas, herramientas y la autonomía como experiencia curricular. Estas tres partes están conformadas por capítulos, en total son 6 capítulos. Quise centrar en 2 aspectos muy importantes que considero que se debe tener en cuenta, ya que él nos expresa que para formar a los mejores estudiantes se debe implementar también los mejores procesos de enseñanza. Y para poder implementar mejorar esos procesos de enseñanza, debemos empezar con enseñarle a los estudiantes a hacer la autorregulación. Él nos expresa y nos señala que esta autorregulación es un elemento clave para el desarrollo de la autonomía. Y yo considero que es acorde porque la autonomía le permite al estudiante tomar conciencia y tener control de su propio aprendizaje. Autorregular eso de cómo lo quiere aprender y de qué manera quiere adquirir esos aprendizajes. Por tanto, en este aspecto, cito a Crispin, que también nos habla sobre la autorregulación. Y él nos dice que la autorregulación lleva al aprendizaje autónomo. Y es importante que el estudiante, para que sea independiente en su práctica, que sea capaz de autorregular sus acciones para aprender y poder así alcanzar las metas determinadas. Por lo tanto, es importante que el estudiante
en este aspecto el estudiante conozca sus procesos cognitivos, motivacionales, socioafectivos, porque estos son elementos claves o un instrumento importante para poder llegar al aprendizaje y asimismo reflexionar sobre sus acciones y sobre su proceso. Otro punto que me centré fue el papel que tienen las instituciones educativas y la docencia. Nos señala que las instituciones deben garantizar una formación donde el estudiante desarrolle un comportamiento intelectual. Por tanto, el papel del docente es fundamental en este proceso porque el docente es el que debe de crear, buscar alternativas, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta esas necesidades que presenta el estudiante, para así crear ambientes agradables, ambientes de aprendizaje en el cual se cuente con recursos y herramientas apropiadas para poder transferir procesos mentales con los cuales ellos puedan utilizarlos a mejorar sus acciones, a adquirir y poder compartir sus nuevos conocimientos. Además, el docente debe ser guía y acompañar al estudiante en su proceso, motivándolo siempre a ese deseo de aprender y por tanto el docente debe buscar esas estrategias que lleven al estudiante a esos nuevos conocimientos. En estas estrategias, yo complemento un poco con el autor Carcel, quien nos habla de que el docente debe ser estratégico. Y él nos plantea tres estrategias que yo considero que son fundamentales para poder para que el estudiante tenga un proceso de enseñanza, adquiera un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera estrategia es que el docente debe presentar sus estrategias, reflexionar sobre ella, moldear esa estrategia teniendo en cuenta, pues como digo anteriormente, las necesidades, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje que posee el estudiante y, en fin, el contexto, para así el estudiante pueda tener ese deseo de aprender, de adquirir este conocimiento. La segunda estrategia que nos propone él es sobre la práctica guiada. El docente debe guiar al estudiante, retroalimentarlo en cada momento, en cada paso que él dé, para que éste tome conciencia de las estrategias que utiliza para su aprendizaje. Y finalmente, la práctica independiente. Ya el estudiante ya en sí, se puede decir que es un estudiante autónomo, que ya es capaz de buscar por sí solo las estrategias, poder reflexionar sobre ellas y buscar otras estrategias para poder resolver problemas de su vida diaria y de su contexto, en fin. Eso es lo que yo pude plantear en mi reseña crítica. Muchas gracias. Muy bien, compañera Silena. Le aporto a su reseña, muy interesante y muy importante. Tener en cuenta de que, como dice Crispin, ¿cierto? 2016, que es muy importante del docente esas habilidades especiales. ¿Para qué? Para darle un gran apoyo a nuestros estudiantes, ¿cierto? Al estudiante, a ese universitario, a ese joven que quiere salir adelante y que necesita unas ideas innovadoras para seguir, para avanzar. Y como docente hay que hacer guía, hay que tener liderazgo para llegar, para formar estudiantes resilientes que puedan avanzar en medio de la adversidad que se les presenta en el día a día. Exacto, compañera, estoy muy de acuerdo con usted. El docente es en sí el espejo para el estudiante y nosotros, si queremos estudiantes
que sean pues competentes, sean autónomos, líderes. Entonces nosotros también tenemos que desarrollar esas competencias y debemos de siempre capacitarnos para que el estudiante pues tenga un buen proceso, una educación, una formación de calidad. Bueno, compañera, yo quiero resaltar también todos esos aportes importantes que usted nos presentó con relación a RUE y esos puntos específicos que tomó en su reseña sobre el aprendizaje autónomo en la educación superior, porque este nos brinda herramientas desde nuestro quehacer docente para que nosotros podamos pues, hacer un trabajo en sintonía con lo que se requiere en realidad a la hora de transferir ese control en el uso de las estrategias con relación a los estudiantes para que ellos desarrollen pues esa autonomía. Cuando usted nos decía sobre el papel de la institución y del docente, pues yo también allí quisiera como agregarle un poco lo que el texto plantea con relación a la parte de los aportes que se deben de tener en cuenta como el currículo, como un elemento necesario en la educación. ¿Por qué? Porque si se sabe hacia dónde se apunta la educación, va a ser los procesos académicos y de aprendizaje pues van a ser más enriquecidos, ya que van a permitir que los estudiantes conozcan hacia dónde van, la práctica educativa que ellos están asumiendo en ese momento, y esto va a generar un aprendizaje a través de algo que esté planificado, de que tenga una estructura sólida en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, voy a hablar un poco, a compartir Sí, con ustedes compañera. un poco de la reseña, ¿cierto?, crítica del aprendizaje autónomo en la educación superior. Y nosotras como autora de esta reseña, quiero hablar un poquito, ¿cierto?, sobre de los puntos muy importantes de la experiencia compartida durante la elaboración de esta reseña. Bueno, es preciso resaltar que el ejercicio de la reseña de carácter grupal, la importancia que cada integrante aporta en cada una de las matrices, haciendo un estudio analítico de caso de los procesos de aprendizaje autónomo. Entonces, donde cada uno, como la profesional María Isabel Castaño, ¿cierto?, hace su inicio, hace su lectura de una manera adecuada, bien referenciada, sobre el aprendizaje autónomo, en orientaciones para la docencia y basándose en el autor de Christine y Dorian Esquivel 2011. Y bueno, ella hace su estudio, inspecciona sus documentos de una manera precisa, de una manera adecuada, elabora su reseña. Igualmente, pues, cada una hace sus preguntas y sus respuestas, su análisis, hace un trabajo que se basa en diferentes autores y lo documenta de una manera adecuada, formando esas matrices con la lectura de otros documentos como de RUE 2016, en donde también formulan preguntas y las responden, la revisan y la evalúan de una manera muy autónoma y muy pertinente. Bueno, y de acuerdo pues al autor Crispin 2016, pues la formación de los profesores universitarios para el desarrollo de habilidades son necesarias para el aprendizaje autónomo desde una perspectiva intercultural. Y es claro que la educación debe asumir unos retos y unos cambios que son inevitables
para avanzar, tanto como en la parte educativa como en la parte autorregulada del aprendiz. Que el docente no encasille o no le cierre ese círculo al aprendiz, que sea como él diga, sino que también él pueda tener autonomía, que él pueda innovar, que él pueda tener libertad, ¿cierto? Con unos parámetros que están en una guía, pero que él también pueda ser autónomo y poder desarrollar todas esas habilidades que ha adquirido de su orientador, que en este caso es el docente. Este era lo que quería compartir con ustedes. Quedo atenta a sus aportes, compañeros. Muy bien, compañera Sonia. Yo con respecto te quería dar un aporte en cuanto a Rubén. Tú nos hablaste en la lectura autorregulada y me estuve leyendo tu aporte y me pareció muy interesante una pregunta que formaste. Fue la número 2. Ahí nos dice que desde los contextos para el aprendizaje autónomo puede darse la autonomía en las secciones de clases positivas. A mí me parece esa pregunta está bien formulada, bien planteada y me pareció interesante porque es en sí nosotros como docentes nos debemos preguntar sobre si la autonomía en las sesiones de clases positivas se da de manera pertinente. Entonces, el autor Rubén nos habla, nos señala que las clases positivas no ofrecen garantía de calidad a menos que las consideremos más a fondo, analizando su contexto y su forma de concreción. Es así que yo en este sentido y pues en lo que hemos expuesto en esta exposición, es importante siempre, o sea, como se dice, el docente debe estar capacitado, bien formado, que sea autónomo, que sea investigador y que se interese por de transformar esas necesidades, de mejorar esas necesidades que presenta el estudiante. Por tanto, el docente debe planificar sus acciones, organizar su tiempo, tanto el espacio y asimismo las actividades para brindarle a sus estudiantes unas clases dinámicas e innovadoras, pensadas en las necesidades que posee el estudiante. Entonces, eso es lo que yo quería agregarte a tu reseña crítica, compañero. Muchas gracias, compañera. Vale, compañera. Bueno, entonces después de haber expresado nuestras opiniones con relación a cada uno de los aportes individuales y de haber realimentado el proceso, vamos a finalizar esta exposición con lo que hemos aprendido. Es muy importante señalar que para construir aprendizaje es necesario que se dé un desarrollo de habilidades y que éstas estén en sintonía con elementos importantes a la hora de aprender. Independientemente de la cultura, las características socioculturales, los gustos, es necesario que hayan estrategias que permitan el desarrollo de habilidades y esas actitudes en los actores protagonistas de los procesos académicos, tanto desde la parte docente como de los estudiantes, ya que esto va a favorecer de forma importante los procesos cognitivos y metacognitivos en el aprendiz, donde los docentes juegan en ese papel primordial que tanto se mencionó en esta exposición para el proceso de la enseñanza, para que haya un aprendizaje significativo en los entornos académicos.
Entonces, es muy valioso para nosotros poder dar nuestra apreciación, nuestro aporte a raíz de todo el trabajo que hemos desarrollado a nivel colaborativo y agradecemos mucho su atención prestada. Entonces, muchas gracias por este momento enriquecido de aprendizaje. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeras, y a la tutora por su atención. Muchas gracias, compañera.